hermana, Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles a través de este medio. Ya estamos a unos 2 minutitos de iniciar nuestro tiempo de escuela dominical, como se ha dado últimamente a través de estas transmisiones. Buscamos las formas bíblicas adecuadas para edificarnos mutuamente, y qué bueno que se aprovecha también estos recursos para que otras personas puedan ver las transmisiones de nuestra Iglesia Bautista Jesús el Camino. Y pues esto es de alguna manera gracias a Dios, y les queremos ahorita invitar para que tomen este tiempo y se reúnan con sus familias aquí en las instalaciones de la iglesia. Somos unos cuantos hermanos que estamos aquí ya listos para empezar nuestra escuela dominical y cantar a nuestro Dios como Él lo merece. En un momento dado voy a dejar este tiempo para que el hermano Abel tome la dirección, pero me anticipo con el propósito de pedirles de su ayuda en cuanto a indicarnos cómo se escucha y cómo se ve la transmisión. Esto lo hemos estado haciendo constantemente, ya que es muy importante para todos nosotros que la transmisión pues, se dé lo mejor posible. Entonces, si por ahí uno o dos hermanos o hermanas nos comentan, les agradecemos mucho. Beba dice, listo, se ve y se oye muy bien. Dios les bendiga. Gracias a Dios, nuestra hermana Beba nos acaba de decir que se ve bien. Gracias, hermana. Y pues ya estamos casi preparándonos para los últimos detallitos, y esperamos que nuestro Dios en esta mañana nos hable directamente con su palabra. Y recordemos, hermanos, que cada día que Dios nos da es una oportunidad más para reafirmar nuestras convicciones en Él. Entonces, creo que nomás la hermana Beba y ¿alguien más? Bueno, pues toda la actividad la va a estar viendo la hermana Beba. No, sí hay más conectados, pero ella es la que comentó. Está bien. Bien, hermanos, vamos a dejar este tiempo para nuestro hermano Abel. Él va a tomar la dirección de esta mañana. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. Me da gusto estar aquí una vez más. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que está pasando, y confiamos en Él. Sabemos que vamos a salir adelante pronto. Por lo pronto vamos a alabarle, a glorificarle como Él se lo merece. Vamos a iniciar con el canto 200 de los Corintios, Espíritu de Dios, número 200. Cantemos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar para que nuestro Dios tome control de esta actividad. Hermano Víctor, de su lugar, por favor, pues, lleva a Dios en oración. Amoroso Señor y Padre nuestro, y Señor Dios Todopoderoso,
creador de los cielos y la tierra y de todo el universo. Gracias te damos, Señor, porque podemos seguir teniendo estas reuniones aquí en el patio de tu iglesia, Jesús de su camino. Claro, Señor, con las medidas que el gobierno nos dice, nos manda, Señor, esas autoridades que por ti, Señor, han sido impuestas. Señor, por lo cual te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y cada hermana aquí presente. De igual manera a los jóvenes, Señor, a los niños que se encuentran. Y asimismo, Señor, también que bendigas a todo el grupo de esta iglesia Jesús también, Señor. Los que están en sus casas, bendícelos, ayúdales, Señor, y provéeles de lo necesario. Asimismo, Señor, te pido bendigas a nuestro hermano Abel, que estará dirigiendo estos cantos y estas alabanzas que elevamos a tu nombre. Asimismo, Señor, bendice también, Señor, a nuestro hermano, que nos traerá el mensaje de tu palabra en esta mañana. De alguna forma especial, Señor, te pido por aquellos hermanos que están batallando con su salud o que tienen algún problema. Bendíceles, ayúdales, Señor, te ponemos en tus manos. Y que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, todo sea conforme a tu santa voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Por favor, busquen en los comentarios el 195. Son cantos hermosos que muchas veces no tenemos palabras para agradecer a Dios. Y este canto se titula Hay momentos. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 4. Del verso 7 al final. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Viviendo por la fe. Dice ahí en el verso 7. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Voy a iniciar en el 7 y ustedes del 8 y nos unimos en el 18. Dice así la bendita palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Unidos? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Palabra de Dios, hermano. Vamos a seguir dando a nuestro Dios. Vamos a deleitarnos, alabando a nuestro Dios. Número 280, ven y deleítate. 280, ven y deleítate. Salmo 37, 4 y 5. Cantemos. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y te dará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén, hermanos. Nos deleitamos alabando a nuestro Dios. Hay que hacerlo todos los días, hermanos, en casa, en el trabajo, cuando vamos manejando, los que manejamos, tenemos que alabar a nuestro Dios, porque Él se agrada de eso. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, el 299, el corazón alegre, 299. Cantemos. El corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio. Es el corazón alegre, mas el espíritu
Vamos a estar preparados, hermanos, allá en casa. Los que estamos aquí vamos a bajar el volumen a los celulares para que no haya distracción y estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, Dios bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Como se darán cuenta, nuestras actividades han cambiado radicalmente en cuanto a los tiempos, en cuanto al orden del programa, debido a las circunstancias. Sin embargo, aún así, creo que este es un día especial. Aún así, creo que este es un día en el cual Dios empieza derramando sus múltiples bendiciones para todos nosotros. Así es de que podemos estar agradecidos y contentos con nuestro Dios. Entonces, con la actitud que se requiere, vamos a estudiar, a meditar juntos en la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a disponer nuestros corazones para que sea nuestro Dios el que nos rete, nos confronte en cuanto a su palabra. Así es de que voy a pedirles que por favor busquemos en la Escritura un pasaje cuyo título le he puesto de esta manera: Contaminación mundial. Es muy probable que ya vayan ligando un poco en cuanto al título y en cuanto a lo que está sucediendo. Cuando Dios nos dio la oportunidad de entrar en el Instituto Bíblico Bautista del Norte, nos dan algunas bases en cuanto a lo que es o lo que implica el ministerio. Son muy importantes las bases, nos ayudaron mucho nuestros maestros ahí en el instituto. Por mencionar a uno de ellos, puesto que nos daba la materia de homilética, el hermano Julián, pues nos compartía, ¿verdad?, acerca de esa materia, lo importante que era predicar, bosquejar, etcétera, y nos invitaba a que nuestros títulos de los mensajes siempre dieran un énfasis positivo. Esto ayuda a que los oyentes vayan disponiendo un poquito más sus corazones, un título positivo, y que en ocasiones pudiera ser un título algo así negativo, como en este caso le he puesto Contaminación mundial, ¿verdad? Lo pongo con la intención de que esto llame nuestra atención, porque también es cierto, hermanos, que si nosotros pensamos solamente en lo negativo, pues nos vamos a sentir de una manera muy negativa. Recuerden que la palabra del Señor dice: porque tal es su pensamiento, tal es él. Si alguien en esta mañana se siente aburrido, ¿cómo va a estar? Aburrido. Si alguien se siente, no sé, molesto, pues va a estar molesto, y sucesivamente. Pero si alguien se siente alegre o piensa, ¿verdad?, en lo positivo, porque no solamente son los sentimientos los que hay que considerar, sino en este caso dice la palabra: porque tal es su pensamiento. Si alguien piensa que todo es aburrido, así va a ser. Si alguien piensa que todo es negativo, así va a ser, así va a actuar. Pero si alguien piensa que hoy es un día de bendiciones, pues ¿cómo se va a sentir? Agradecido porque Dios nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos en esta mañana. Agradecidos porque Dios nos provee lo necesario. Agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de abrir las Escrituras libremente, porque estamos en un país libre y soberano. Hermanos, son muchas las bendiciones que Dios nos da, y si pudiéramos comparar lo negativo con lo positivo, encontramos que son más las cosas buenas que tenemos de parte de nuestro Dios. Así es de que vamos a tomar en cuenta lo que Dios dice. ¿Cómo piensas en esta mañana? ¿Qué estás pensando en esta mañana? De eso va a depender mucho tus o nuestras actitudes. Entonces, en relación al título, Contaminación mundial, quiero llevarles un poquito ahí a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, hermanos. En el Evangelio de Mateo, particularmente el capítulo 15, encontramos parte del desarrollo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 15,
encontramos cómo el maestro, el buen pastor, el rey de reyes, daba esas enseñanzas, quiero llamarlo así, palpables para mí. Porque recuerden, hermanos, que el mejor predicador es aquel que predica con el ejemplo. Ya que el Señor Jesucristo en sus enseñanzas no solamente les decía qué hacer, sino Él les enseñaba cómo hacer las cosas. Por eso hay que enfatizar mucho esto, que el mejor predicador es aquel que predica con el ejemplo, porque esa es la base que tenemos nosotros en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores, y Él enseñaba de esa forma, hermanos, una manera sencilla, una manera práctica, una manera en donde la gente se admiraba de su doctrina, porque no necesitaba imponerse sobre la gente, no necesitaba gritarles, no necesitaba alardear de lo que hoy en día muchos alardean, ¿verdad? De sus múltiples preparaciones. No estoy diciendo que prepararse sea malo, estoy hablando de que algunos ponen por encima sus doctorados, sus licenciaturas teológicas antes que los principios del Señor. El Señor nunca se jactó de esto, hermanos. A propósito, ¿cuántas veces el Señor se presentó como licenciado en teología o doctorado? Yo no veo eso en las Escrituras. Al contrario, ¿verdad? Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De tal manera, si el Señor nunca ostentó de un título, ¿por qué algunos sí? Al contrario, la Biblia dice que somos siervos, ¿sí? Inútiles, ¿verdad? Somos siervos, y además de siervos somos inútiles, así dice la palabra de Dios. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos de haber hecho, eso hicimos. ¿Y por qué jactarse? ¿Qué tenemos de más, hermanos? Entonces, el Señor podía transmitir esas enseñanzas preciosas a las multitudes, de tal manera que la gente de todos tipos sociales, culturales, podían escuchar las enseñanzas de Él. De manera que en Él tenemos el mejor ejemplo de predicación. Entonces, en el capítulo 15 encontramos esta historia bíblica verdadera, por supuesto, en donde aparecen algunos personajes, algunos grupos. Y miren, hermanos, cómo el Señor empieza a guiarles paulatinamente. En el capítulo 15 dice la palabra del Señor: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Quiero decirles que este grupo de escribas y fariseos en aquellos tiempos eran aquellos grupos religiosos que predominaban, aquellos hombres no solamente religiosos, sino que también eran personas que se imponían sobre las demás personas. Ellos se jactaban de grandes cosas según su propia opinión. Cuando daban ofrenda, hacían sonar trompetas. Cuando oraban, se ponían en las esquinas y oraban para ser vistos de los hombres. A ellos el Señor les confronta en varias ocasiones y les habla de una manera enérgica. Y ellos a grandes rasgos se imponían, los escribas y los fariseos de Jerusalén. Y empieza una serie de cuestionamientos, porque eso sí, hermanos, buenos para criticar, buenos para preguntar, estos hombres. Si algo no les parecía, en lo más mínimo, luego, como decimos por acá, saltaba la liebre. Déjenme usar esa expresión. Pero es ahí en el capítulo 15, versículo 2, donde esa pregunta surge diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar predicando la palabra de Dios tal como es. Hoy más que nunca tenemos que ser muy transparentes con nuestras acciones, como debe de ser. Hoy más que nunca la gente tiene que conocer el Evangelio de salvación. Porque los días, hermanos, como anteriormente compartían, los días son pocos. Los días están avanzando. Y en lugar de aprovechar bien el tiempo, tal parece que lo estamos desperdiciando. Entonces es necesario predicar aún más la palabra del Señor para que otras personas conozcan el Evangelio primeramente y después sean edificados por medio de la palabra de Dios y desde luego la guía del Espíritu Santo. Entonces este mensaje tiene como propósito despertar nuestro interés aún más en las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, este tiempo de cuarentenas, como lo han mencionado en numerosas ocasiones las autoridades, ha ocasionado una serie de situaciones que no esperábamos. Por ejemplo, algunos he escuchado que este tiempo de cuarentena ha afectado sus actividades físicas y que estamos subiendo más de peso porque estamos más al pendiente de las noticias, estamos más en familia y por supuesto que se antoja estar ahí en el almuercito, ¿verdad? Y luego después un tentempié y luego la comida y luego la merienda y esto va dando como resultado que vamos subiendo de peso. No sé si han escuchado ustedes esto, yo lo he escuchado. Esto habla de que nos estamos alimentando muy bien físicamente, pero por otro lado, ¿cómo nos estamos alimentando en lo espiritual? Antes tal vez había quejas de que no había tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero ahora que tenemos más tiempo, ¿cómo nos estamos alimentando de la palabra del Señor? ¿Acaso hemos hecho patente en nuestras vidas este pasaje que dice la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? ¿O aquel pasaje que nos invita a ser llenos del Espíritu Santo? Y así, hermanos, entonces nos podemos dar cuenta si estamos o no alimentándonos de la palabra del Señor. Creo que es lo más importante. ¿Qué vemos hoy en día? Bueno, pues tantos comentarios en torno a esta situación a nivel mundial, hermanos. No, al menos que yo recuerdo, no se había visto esta situación a nivel mundial, donde todo se vio paralizado, todo se vio trastocado y todavía estamos en esta situación. ¿Hasta cuándo? Pues todavía no sabemos mucho. Nos dan indicaciones por aquí, por acá. Nosotros como asociaciones religiosas estamos esperando las informaciones que vienen del gobierno federal, en fin. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues seguir adelante, obviamente, en las cosas del Señor. Y recordar que Cristo nos da siempre las mejores alternativas en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Entonces, en este capítulo, después de la pregunta, ¿recuerdan ustedes la pregunta que hacían los religiosos al Señor? ¿Sí la recuerdan, hermanos? ¿Cuál era? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Pues hoy en día, ¿qué es lo que nos han estado recomendando constantemente? Lávate las manos, échate el gel antibacterial, desinféctate la suela de los zapatos, y guarda la sana distancia, que empezaron con 1 metro, ahora es 1,5 metros, ya son 2 metros, y son recomendaciones que nos están dando para controlar esos índices de contagio por causa del COVID-19. Nos lo sugieren las autoridades y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Respetar las autoridades, hermanos. Estemos o no de acuerdo, son nuestras autoridades. Sin embargo,
Siempre debe de haber un punto de equilibrio en todas las cosas. Y la palabra de Dios siempre nos va a dar ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ni muy allá, ni muy acá. ¿Sí? Qué difícil, hermanos, es guardar ese punto de equilibrio. Y saben ustedes que en la vida, en nuestra vida, todo debe tener un equilibrio. Si comemos mucho, ¿hay consecuencias, hermanos? Ah, ¿cómo no? ¿Verdad? Si comemos poco, hay consecuencias. Recuerdo que a un hermano le instaba el doctor a que, como estaba algo delgadito, le decía, pues de vez en cuando comas unos chicharroncitos, porque usted lo que necesita es más grasita. Entonces, ni muy allá, ni muy acá. La Biblia dice también en un asunto importante, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Verdad? También esto es que no soy más, pero tampoco soy menos. Entonces, el equilibrio es algo que Dios siempre nos invita a tener. Lamentablemente nosotros somos los que no hacemos hincapié en las recomendaciones que Dios nos da. Preferimos seguir todo tipo de recomendaciones, menos las recomendaciones que vienen de parte de la palabra de Dios. Entonces aquí le dicen, ¿por qué ellos no se lavan las manos cuando comen? Obviamente, hermanos, hoy tenemos que tomar estas medidas que nos están recomendando las autoridades, pero también tiene que haber un equilibrio, definitivamente. Me ha tocado ver personas que insisten tanto, pero que también en muchas ocasiones dicen lo contrario con sus acciones, en fin, todas estas cosas. En lugar de dar una buena orientación, crean confusión. Por eso tomen las recomendaciones, hagan lo que esté de su parte, pero primeramente confíen en el Señor. ¿Verdad? Eso es lo más importante. No se trata de juzgarnos, no se trata de etiquetarnos, se trata de atender los pensamientos del Señor y se acabó, ¿verdad? Ahora bien, respondió el Señor y les dijo, respondiendo él les dijo, ¿por qué también, o sea, el Señor, a los fariseos y a los escribas, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? Si notan ustedes, ahí resalta una palabra muy importante, que es esta, la tradición, ¿verdad? Empezamos con la pregunta del versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el Señor les responde igual con otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición, por vuestra tradición? Y ya les dice, ¿verdad? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios con todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dicho sea de paso, en México prevalecen mucho las tradiciones. Hay muchas tradiciones. Aún como iglesias bautistas también tenemos varias tradiciones, costumbres. Entonces, hermanos, la tradición de los ancianos, si bien es cierto que en la ley que fue dada a Moisés había casos que requerían de ciertos lavamientos, ¿verdad? Por ejemplo, vean Hebreos capítulo 9, si son tan amables. En esta porción, versículo 10, Hebreos 9:10, dice, déjenme leer Hebreos 9.
Voy a leer del 9 al 10, hermanos. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hebreos 9, 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, a Moisés le fue dada por medio de la ley este tipo de acciones como los lavamientos, ¿sí? O abluciones, algunas ceremonias que se tenían que llevar a cabo. Tenían un contexto, tenían una razón, un porqué. No era hacer las cosas deliberadamente. Sin embargo, los judíos, en el tiempo del Señor Jesucristo, habían impuesto estas cuestiones haciéndoles creer que era de parte de Dios. A esto le podemos llamar dogmas. Un dogma es una imposición, escudándose tras bambalinas diciendo que es de parte de Dios. Esto era lo que se conocía como la tradición de los ancianos. Dice la escritura que los fariseos imponían cargas pesadas a los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían mover. Se imponían sobre las demás personas, dictaban sus leyes, y si no era de la forma que ellos decían, entonces se enfrentaban a muchos problemas, ¿sí? Si alguien no estaba de acuerdo con ellos, era como en ocasiones dictar su sentencia de muerte. En fin, esto era a lo que se refiere la tradición de los ancianos, esas imposiciones, esos dogmas, ¿verdad? Entonces, les decía que la Biblia es un punto de equilibrio en todas estas cosas. Sí es cierto que existe una contaminación mundial, pero también es cierto que existe una respuesta para esta contaminación. Existe una alternativa y es la mejor, y es Jesucristo, hermanos. Es cierto. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con contaminación mundial? Recordemos lo que estaban diciendo los fariseos, criticando a los discípulos, porque no se lavan las manos, ¿verdad? Cuando comen pan. Ahora, antes de continuar un poquito, déjenme decirle que Dios nos ha diseñado de una manera muy especial al ser humano, porque Dios es el creador. Y entre tantas cosas que ni aún la ciencia se puede explicar, encontramos esto del sistema inmunológico. Que cuando los niños nacen, van adquiriendo ciertos anticuerpos, ciertas cosas que los van fortaleciendo. Y a mí me llama mucho la atención cómo es de que cuando nos da la oportunidad Dios de ir a aquellos lugares de San Luis Potosí, nos sorprende mucho ver a los niños descalzos. Y cuando allá hace frío y en la mañana hay charquitos cuajaditos de hielito, los niños se recrean jugando con esos charquitos y descalzos rompen el hielito y andan como si nada. Y las personas que viven en el campo, en mi opinión muy personal, pues yo las veo que comen de lo todo naturalito por ahí. Van a sus milpitas y se traen sus elotes, sus frijoles, sus calabacitas, y así. Son más enfermizos los niños de la ciudad que los del campo, quiero decirles. A los niños de aquí de la ciudad ni les dé el aire, que no se llenen de tierra, y allá tierra abunda, hermanos. Pero esos niños los vemos muy sanos. Ahora, los discípulos no se lavaron las manos. Esto los hace sucios realmente. Hay un punto de equilibrio. Don Layo, una persona de allá del rancho, nos invitó una ocasión a comer elotes de su milpa. Él muy contento. Y él agarraba los elotes y primero hicimos una lumbre y después los sacaba todos tinados y nos ayudaba a limpiar los elotes y con pura sal, qué sabrosos. Y después, como ya tenía muy tinadas sus manos, seguía un charquito que había por ahí, ya nomás le hacía así y ya se lavaba su mano y seguía pelando elotes para nosotros, ¿verdad? Tal vez algunas personas dirían que es sucio, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Necesita su gel antibacterial, necesita sus guantes, necesita un punto de equilibrio, hermanos. Ni muy allá, ni muy acá. Porque, por ejemplo, si le planteo otra situación, imagínense que venga un elotero aquí en la ciudad
y ande pero demasiado sucio, y luego todavía le ofrezca sus productos y empieza a hacer cosas así, pues sentido común, ¿usted lo va a comprar? Pues no. Y más si hace como las hamburguesas que en una ocasión prepararon los varones para las hermanas, cuando Ángel estaba en la parrilla, le echaba el toque maestro a esas hamburguesas porque estaba chorreando de sudor Ángel, y Ángel le hacía así, y era el sazón que le daba las carnes de las hamburguesas que comieron las hermanas. No se crean, hermanos, estamos bromeando. Fue con la mayor limpieza a propósito. Como los panaderos. Los panaderos, ¿verdad? Hermanos, recuerden que es un punto de equilibrio. El Señor Jesucristo en el capítulo 7, hermanos, recuerden, una contaminación mundial es la que prevalece. Le dice a ellos, de una forma fuerte, le dice hipócritas, a esos hombres religiosos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Y vamos llegando al punto en donde está la médula de este problema, de esta contaminación. Hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad se han enfrentado situaciones muy difíciles. Hay parte de la historia que lo corrobora. Sin embargo, no hay mayor contaminación en el mundo que el pecado. No hay mayor contaminación en el mundo, repito, que el pecado. Porque el pecado es lo que marca una separación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Y esa es el peor virus que existe, el pecado. Es lo que más afecta en la vida del ser humano, el pecado. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos lamentablemente muy difíciles. Porque las personas en lo último que están pensando es precisamente en el pecado. Esa contaminación, ese virus que hay en lo más profundo del corazón, porque el hombre tiene esa inclinación de hacer solamente lo malo, puesto que esa es la herencia que de alguna manera hemos recibido, el pecado. La palabra de Dios dice: por cuanto todos, y esto te incluye a ti y desde luego me incluye a mí, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, aún a todos se desviaron. Hermanos, esta es una realidad, y tal parece que esta es la que se nos olvida día con día. No hay mayor contaminación mundial que el pecado. Sin embargo, hay alternativas. Sí, los fariseos, los religiosos se escudaban diciendo que buscaban las cosas de Dios, pero el Señor les dice que son de doble cara, ¿verdad? Por un lado se presentan con sus túnicas, por otro lado hacen lo que bien les parece. Entonces el Señor les llama fuertemente y les dice, bien lo dijo el profeta Isaías, ustedes de labio, ¿sí? Y hoy en día, hermanos, ¿cuántas iglesias contribuyen a esto también? Que solamente de labios. Y las acciones que tienen que ser concretas y que tenemos siempre que llevar esto a la ley, que es la palabra, pero también al testimonio. Ahí está. Por muy bonito que se expresen las personas, por muy bonito que se presenten, por muy bonito, hermanos, lo que digamos no tiene mayor relevancia que lo que hacemos. Es decir, lo que nosotros predicamos, eso tenemos que vivir. Y los que estaban en ese tiempo no lo hacían. Por eso el Señor les dice, ustedes de labios, ¿sí? De labios dicen que me honran, de labios dicen esto, pero de labio, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un largo. Otros dirían, de lengua me como un plato. Y luego dice un taco. Yo me fui muy arriba, un plato, ¿verdad? Y hermanos, dice, pues en vano, trayendo al profeta Isaías, dice el Señor, en vano me honran enseñando
como doctrinas, otra vez dice, mandamientos de hombres, mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud le dijo, escuchen y entiendan. Y ahí está la médula, hermanos, de esta contaminación. Escuchen, entiendan. Y ese es el problema, que muchas personas no quieren escuchar, mucho menos quieren entender. Háblale de las cosas negativas y ahí los vas a tener. Háblale de la pandemia, de la psicosis y van a estar ahí. ¿Y qué provecho pueden sacar de eso? Van a afectarse. Hermano, dice aquí, llamando a la multitud le dijo, oigan, entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Sin perder este pasaje, vean algo paralelo en Lucas capítulo 11, versículo 38. Lucas 11, 38, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor, hablando del maestro, 37 y 38, dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, otra vez, que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Está hablando del Señor. En Mateo estaban criticando a los discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces aquí dice que entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Es Lucas 11, 37. Y luego 38, dice, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Note usted, el Señor no se lavó las manos antes de comer. Esto del lavamiento de manos tiene un trasfondo doctrinal e histórico, hermanos. Estoy tratando de hacerlo un poco más práctico en el sentido de que hay un punto de equilibrio. Marcos capítulo 7, dice ahí también, Marcos capítulo 7, los versículos 1 en adelante, 1 al 3, por favor. Marcos 7, estaba aquí en Mateo, y dice así la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, imagínense el escándalo para ellos, con manos inmundas, esto es, no lavadas. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Pues los condenaban, ¿sí? Los criticaban. No sé cómo te sientes tú cuando alguien te critica por buscar las cosas de Dios. No sé cómo tú te sientes cuando alguien está insistente diciéndote que todo lo que haces es en vano. Quiero decirles, hermanos, que el mejor camino es el camino del Señor. La mejor decisión es la que nosotros tomamos en su momento cuando decidimos abrirle nuestro corazón y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la mejor decisión. El camino del Señor es el mejor. Y en ese camino nos van a criticar. Recuerden que el Señor ya lo había anticipado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? Pero alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Deberíamos de tener muy en cuenta ese pasaje, hermanos. A los discípulos los criticaban, al Señor lo criticaban. Si al Señor Jesucristo lo criticaban, lo condenaban, le decían tantas cosas, ¿usted cree que a nosotros no nos van a decir nada a la gente? Por supuesto que estamos expuestos. Y el versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué cosa? A la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, por lo menos eran 7 u 8, si no me equivoco. Y había una forma, ¿verdad?, de lavarse, pero había un contexto, pero ellos tuercen las cosas del Señor
y luego las llevan a chaleco y las imponen en las personas. Y ahora resulta que son los más pulcros, los más limpios, ¿verdad? Cuando la médula del problema está en el corazón. Y regresando para casi ya concluir, en Mateo capítulo 15, hermanos, dice el Señor Jesucristo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, subraya, eso contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Imagínense, hermanos, todavía se ofendieron cuando escucharon lo que el maestro les estaba diciendo. Esto también implica, hermanos, que lamentablemente en las congregaciones hay veces que algunos prefieren no predicar la palabra de Dios por causa a que se ofendan las personas. Hermanos predicadores, hermanos que enseñan, hermanas que enseñan, no se detengan de ninguna forma al enseñar todo el consejo de Dios. A algunos no les va a gustar, o sea, tienen que ver entonces con Dios, tienen que ver el asunto con Dios. Por supuesto que no caigamos en el error de señalar, de juzgar, eso no es, hermano. Se trata de dar todo el consejo de Dios para que sea Dios el que hable al corazón de las personas. Pero estos se ofendieron, ¿sí? Porque le dijo el Señor estas cosas. Pero respondiendo él, versículo 13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, los dos van a caer en el hoyo. Pedro le dijo: Señor, explícanos esta parábola. Y Jesús les dice: ¿también aún ustedes no entienden? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado a la letrina? Porque lo que sale de la boca, del corazón, sale, y eso contamina al hombre. Hermanos, la peor contaminación es esta: lo que hay en el corazón del hombre. No por no lavarnos o sí lavarnos, es un punto de equilibrio, recuerden, ni muy allá ni muy acá. Pero no porque no se lavaron los discípulos las manos, están contaminados. Hay una contaminación peor, y es la que hay que atacar, y el único que nos puede ayudar, el único que tiene el poder, se llama Jesucristo, y nadie más. Para aquellas personas que todavía no se rinden a los pies del Señor, Él es el único que les puede perdonar sus pecados. Él es el único que les puede dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no conozco lo que hay en tu mente, mucho menos lo que hay en tu corazón. Aún aquellos que nos están viendo, yo no los conozco, digamos a los que no son parte de nuestra iglesia. Pero quiero decirles que tanto a los hermanos de la iglesia como a los que nos están viendo, hay alguien que sí conoce lo que estás pensando en este momento y lo pesa en balanza, y es Jesucristo. Así le sucedió en aquella ocasión cuando llevaron a un hombre paralítico y la gente empezó a murmurar y a criticar, y el Señor les dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal? El Señor sabe todas las cosas y sabe cuál es la contaminación que predomina en tu vida y en mi vida. Por eso la única solución, la única alternativa es Jesucristo para esta contaminación. Hermanos, familiares, amigos, lo que hay en el corazón del hombre es la peor contaminación. ¿Qué hay en el corazón? Recuerden que el corazón es donde reside la voluntad, los pensamientos, el intelecto, etc. Es el corazón. El salmista dijo estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué terrible esa contaminación del corazón. Versículo 19: salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios. No paran las noticias de anunciar asesinato tras asesinato. Sale del corazón. Los adulterios, las familias desintegradas por estas causas. Cada vez los índices de divorcios van en aumento. Ahorita ya la institución que Dios estableció como sagrada, ya la gente la está torciendo y dice que no es importante. La familia es importante. Los adulterios, las fornicaciones,
los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice el Señor. Estas cosas son las que nos afectan. Estas cosas son las que hay que atender. Y nuevamente el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Aquellos que no lo conocen, hoy lo pueden recibir como su Salvador personal y Él les puede perdonar todos sus pecados, porque el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Nadie más, no el hombre. El hombre no tiene la facultad de lo más mínimo de perdonar pecados porque es igual de pecador. Pero el que nunca cometió pecado, el Señor Jesucristo, Él sí puede perdonar tus pecados. Y si tú lo aceptas hoy en esta mañana, créele a Él. Te va a perdonar todos tus pecados. Esa contaminación Él la puede quitar de tu vida, te puede ayudar porque el pecado nos separa de Dios. Él te puede dar la salvación. El único que te puede llevar al cielo es Jesucristo. Puede perdonar tus pecados, nadie más. Y ese es el parteaguas de esta preciosa alternativa en cuanto a la contaminación mundial. Porque cuando una persona no recibe a Cristo como su Salvador personal, siempre va a vivir esclavizada por el pecado que marca esa separación. Hermanos y hermanas, nosotros que ya tenemos a Cristo, aún estamos expuestos desde luego a esta contaminación. Ya no vamos a la condenación eterna, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero estamos en este mundo y tenemos ambas naturalezas, la espiritual y la pecaminosa. ¿Cuál alimentas mejor? ¿De qué te alimentas mejor? ¿Sabes? Que aún también nosotros tenemos este problema. Si nosotros no atendemos la voz de Dios y aquellos pasajes que nos dicen, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. O aquel pasaje que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto también es para nosotros. ¿Cuántas familias como creyentes están batallando por razón de no atender el problema de raíz que es en el corazón? Todas estas cosas, hermanos, son las que están contaminando. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo único que podemos hacer es rendirnos a los pies de Jesucristo. Usted va a buscar, puede preguntar, buscar ayuda, qué sé yo, cómo hacerle para que los problemas que hay en su corazón de raíz puedan ser solucionados. No lo va a encontrar, no va a encontrar. El único que llega al corazón es Dios por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace algo que nadie puede hacer. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no te rindes a los pies del Señor y lo aceptas hoy como tu Salvador personal? Tú puedes orar es platicar con Dios y decirle, perdóname. Reconoce que has pecado, reconoce que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí, y que lo que sufrió en la cruz del Calvario lo hizo por amor, por ti y por mí, para que no fueras a ese lugar de condenación que es el infierno y es real. Pero si tú recibes a Cristo hoy, le pides perdón, le pides que entre en tu corazón, Él va a entrar a tu corazón. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero evidentemente algunos lo rechazan, como la Biblia también dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decisión personal. Si tú lo haces hoy, créele al Señor, formarás parte de su familia y cuando llegue el momento de partir de este mundo, irás a la misma presencia del Señor. De no ser así, la Biblia dice que hay un lugar de condenación. El único que te puede ayudar en esta contaminación es Jesús. Y si a Dios le place dejarte los años que Él quiera como hijo de Dios, como hija de Dios, Él nos sigue ayudando con su palabra para ir haciendo a un lado esas impurezas que se van impregnando al corazón. Si hay resentimiento, la palabra nos ayuda. Si hay amargura, la palabra nos ayuda. Si hay cosas que están ahí afectando, Dios siempre está para ayudarnos. Dios les bendiga y anhelamos que esta palabra no sea echada del saco roto. Amén. Ah.
predicación de esta mañana. Es bueno estar aquí, hermano. Vamos a tener unas alabanzas más. También tendremos las ofrendas, los diezmos. Primero vamos a cantar a nuestro Dios el canto 188. Dios está aquí. Número 188. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír, lo puedes contar a todos en este instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Amén. Le voy a pedir, hermano Pepe Ávila, que si nos auxilia con las ofrendas y los diezmos. Y gusta pasar, hermano. Bendito Padre misericordioso, Señor, le damos gracias en esta mañana porque nos ha permitido reunirnos para poder alabarle, honrarle y glorificarle. Señor, usted es el dueño de todo, es el que nos dirige, es el que nos da la fortaleza espiritual para seguir adelante. Le damos gracias, Señor, por haber tenido la oportunidad de poder honrarle con cánticos y con la explicación de su palabra, por la predicación de ella. Señor, ahora le rogamos que en cada uno de nosotros disponga su corazón para poder ofrendar lo que esté en su mano hacer. Señor, denos un corazón sincero para poderle ser también sinceros en amarle, honrarle y glorificar. Se lo pedimos, Señor. Le damos gracias por ello, todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Le agradecemos, hermanos, por estar atentos a esta transmisión de la Iglesia Bíblica Bautista Luz del Camino. Y les voy a pedir que desde su casa también alabemos a nuestro Dios. Estoy cantando alegre, es el 255. Estoy cantando alegre, 255. Estoy cantando alegre en el camino
estamos despedidos. Amén. Hasta la próxima. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad.